en cuanto al peligro que representa en el continente y sobre todo aquí en México el ser activista. Mira, Luis, tengo por aquí unos datos. A ver, permíteme, unos datos. Estos datos son del año 2024, ¿no? Dice, en Latinoamérica se registraron 117 asesinatos, 48 en Colombia, 20 en Guatemala, 18 en México y 12 en Brasil. Y luego pone ya toda una lista de los países de Latinoamérica y del mundo. Y curiosamente, bueno, aquí hay varios países en Latinoamérica, pero curiosamente, y es lo que llama la atención, no aparece tu país, Panamá. Ahí, qué tal, ser activista, no hay peligro de vida o sí representa peligro de vida, pero no está considerado, Sí, ¿eh? El último lugar donde hay menos muertos aquí en el continente es Chile con 0,1. O sea, sí, yo que hemos muerto. casualmente nosotros, te voy a ser honesto, doctor, no ha habido hasta el momento ese tipo de eventos en Panamá y damos gracias porque Panamá pues, es un país pacífico a pesar de todo. Hay que entender que Panamá no es un país extractivista, es ahora, y por eso es que uno de los temas míos de investigación que vamos a ver el tiempo que nos da para ver si podemos profundizar en eso, es el tema del caso de la mina de cobre de Donoso. Nosotros estamos claros en lo que ha venido pasando en el sur, en Perú, en Colombia, Brasil, en otros países, inclusive aquí en México, en donde a los abogados que nos dedicamos al tema de defenderlo, el ambiente, los derechos de la naturaleza, en otros países, por eso es que sale el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú tiene cuatro elementos básicos. ¿Sí? La participación ciudadana en la toma de decisiones, la transparencia y publicidad de todos los documentos y actos relacionados con temas ambientales, el acceso a la justicia ambiental y la protección de los defensores de la naturaleza y del ambiente. ¿Por qué Escazú habla de esto? Que Escazú es hard law, no soft law, es decir, es vinculante, de obligatorio cumplimiento de los estados, porque en la mayoría de los estados han asesinado literalmente a quienes hacemos este trabajo. En Panamá, hasta ahora, eso no ha ocurrido. Sin embargo, tenemos grandes temores de que la mina a la cual se le declaró dos veces inconstitucional su contrato y que por lo tanto hay cosa juzgada en Panamá que no permite ya que esa empresa ni que ninguna empresa privada pueda extraer y apropiarse los recursos minerales. Lo único que permite la Constitución y la cosa juzgada constitucional, la convencionalidad en Panamá, es que sea el Estado, si así lo decidimos, los que representamos al Estado, que somos los panameños, decide extraer minerales, solo es para que sea la República de Panamá la que se beneficie de esto y eso sería un debate que se haga. Entonces, sí nos preocupa porque ahora mismo está en boga una compañía minera llamada First Quantum, que en Panamá se llama Minera Panamá, que nos preocupa, tengo que decirlo, a los que defendemos el ambiente, que en algún momento existan atentados contra nosotros en la forma en la que puede entenderse un atentado, desde ataques mediáticos en redes sociales hasta lo que ha ocurrido, como usted menciona, en otros países. Esperamos que no sea así, porque nosotros no somos un país violento. Dentro de América Latina somos uno de los que tiene menos violencia, esa es una realidad. No tenemos este tipo de asedios, pero sí estamos muchos de nosotros preocupados porque al verse acorralada la mina, en base a que los gobiernos de turno, cualesquiera que sean, quieren seguir insistiendo, y eso a veces nos parece un poco ridículo, quieren seguir insistiendo en que a pesar de que existen cosas jugadas, de que la Corte se pronunció, de que dice que eso no se puede, el actual gobierno, por ejemplo, plantea que ahora en enero van a plantear, van a redundancia, una solución para el tema minero con la misma empresa. Miren ustedes, le declararon inconstitucional en el 23 su contrato y quedó una cantidad de cobre que no se pudo exportar. El gobierno actual le dio permiso este año para que entraran a la mina y vendieran el cobre. ¿Qué hemos dicho nosotros? Oye, si la constitución dice que es patrimonio y es un bien estatal inalienable, ¿sí?
Y ahí estaba, pues ya no hay contrato, porque la justificación era el contrato, inconstitucional o no, mientras no se declarara inconstitucional el contrato, era válido, pues listo, pues ya, pero ahora es inconstitucional. Si tú le diste autorización a que entraran a la mina y los minerales que por constitución de propiedad del Estado los vendió, entonces hubo peculado de uso. Aquí todos los que son abogados entienden que es peculado de uso. Si tú agarras un bien que es patrimonio del Estado y tú lo vendes, tú estás cometiendo peculado de uso. Entonces el propio gobierno, al autorizar esto, dio el peculado de uso a la empresa y son cómplices. Entonces, como nosotros estamos señalando esto, claro que los representantes de la mina pueden ir contra nosotros, pero eso no nos va a detener. Lo cierto es que nosotros estamos con el lado de la verdad y nosotros esperamos, doctor Garza, seguirnos manteniendo fuera, no estamos ni siquiera en ese listado que usted ha hecho mención, y esperamos que impere la sensatez. Sin embargo, por eso estamos acá en México, estuvimos en Perú hace poco, hemos estado en España, porque tenemos que divulgar lo que está pasando en Panamá, un país que dio pasos gigantes en el 2023, como decimos nosotros, y como dijo la Corte, ¿sí? También la voluntad popular es una fuente de derechos. Miren ustedes qué interesante, así está recogido en el fallo del 2023 que declaró inconstitucional este contrato. El pueblo panameño se manifiesta en las calles de manera pacífica, no violenta, durante meses, desde agosto hasta diciembre, y eso hace que al final la presión popular obligue a que la Corte Suprema declare inconstitucional, emita un fallo que es cosa jugada constitucional, que se hace parte del bloque constitucional, y entonces nos da a nosotros en principio lo que iba a ocurrir, y ahora quieren echarlo para atrás. Entonces, para unas cosas, se entiende que cuando la Corte se pronuncia no hay más nada que hacer. Ah, pero para otra hora la Corte se pronunció, pero quieren darle la vuelta entonces e insistir en mantener a las mismas empresas que no hay asidero constitucional para que ellos, el Estado sí, pero no la empresa privada esa, ni otra de esa forma, puedan seguir extrayendo los minerales de Panamá, y esperemos que esto no tergiverse en casos como los que han ocurrido en los países que usted mencionó. Maestro, Álvaro, tiene usted uso la palabra. Gracias, Son las 10 de gracias, la noche. maestro José Gilberto. Pues, doctor Aurelio Vázquez Villanueva, ¿tendrá algún comentario, pregunta, reflexión? Pues ya se terminó el tiempo, ya casi, ¿no? Y yo comento rápido algunas cosas, nomás a ver qué nos comenta el doctor y Luis sobre este tema. Rápido, rápido. En México, en el gobierno anterior, se decía que México se proyectaba a ser una potencia mundial. Desde el proyecto, desde luego, ¿no? Hablando de los países occidentales, pues sus proyectos, sus paradigmas desarrollistas. No hay otra vía para el crecimiento y el PIB y todas esas cosas, cuestiones macroeconómicas. Por otra parte, hace ya varias décadas, hasta los 90 para atrás, cuando menos, estaba muy en boga la disputa de dos proyectos mundiales. Se le apostaba más por un tipo de sociedad no capitalista para que de esa manera se resolvieran muchos problemas de la humanidad. Pero vimos después de décadas que no resultó tal. Eh, y todas las economías siguen funcionando independientemente de una sociedad llamada capitalista, una sociedad como la china, la rusa, la cubana, ni se diga, pues están ahí en una situación muy complicada. El asunto que yo preguntaría, por ejemplo, los líderes de los gobiernos, más bien los gobiernos occidentales y no occidentales, han puesto sobre la mesa una preocupación que lo leen de manera distinta como lo estamos viendo nosotros. Es decir, la disminución de la población, la disminución de la fecundidad. Dicen, nos va a llevar a una situación, está disminuyendo la población japonesa, está disminuyendo la población alemana, etcétera, etcétera. Preocupa, pero les preocupa en términos de consumo.
en términos de fuerza de trabajo, de producción, para seguir manteniendo esos estándares, esos conceptos macroeconómicos, etcétera, etcétera. Ahora, yo preguntaría, ¿se necesita necesariamente pensar un tipo de cambio de sociedad para que resolvamos estos problemas? Porque ya vemos, aquí en México también han asesinado a muchos luchadores ecológicos por intereses inmediatos que les afectan ahí porque no están pensando a largo plazo por el bienestar de la naturaleza o del planeta, ¿no? Si como yo me beneficio, yo autoridad, yo narco, yo lo que sea, y si alguien obstaculiza, lo barren. Entonces, la cuestión es cómo enfrentar esa situación. ¿Es necesario un cambio de sociedades o trabajar desde dentro? Y también desde dentro de las sociedades capitalistas ya sabemos que hay muchísimas dificultades para sacar adelante todas estas cosas. Y sobre todo no se habla, creo, desde mi perspectiva, de qué tipo de sociedades vivimos y por qué enfrentamos ese tipo de problemas. Hoy como que eso ya no es necesario decirlo. Y creo que yo cuando menos pienso que es necesario hablarlo. No necesariamente para pensar una sociedad comunista, una sociedad socialista, que es otro cantar, pero esa es la pregunta que yo hago, ¿desde dónde trabajar? Porque realmente hay muchas limitaciones. ¿Cómo enfocar todo ese planteamiento? Para que no quede únicamente la tierra es un ser viviente, la naturaleza tiene derechos, sí, pero yo capitalista, eso no me interesa. Yo lo que me interesa es acumular más. A pesar de que yo destruya y destruya no solo la naturaleza, al propio ser humano como fuente de su fuerza de trabajo, utilizando esa categoría. Y entonces, ¿qué hacer frente a estas cosas para que no, yo pienso que no solo sea un planteamiento ser viviente, ser derecho de naturaleza, sino que verlo de una manera más profunda, ¿no? Creo, es mi preocupación. Y lo felicito, lo saludo, porque vea, es la primera vez que se plantea un tema con estas características. Aquí hemos hablado en otros programas sobre derechos de la naturaleza, pero ahí tocándole tantito, si es o no un ser viviente, la tierra, el planteamiento de Gaia, etcétera, etcétera. Pero este enfoque que se le está dando el día de hoy obliga a repensar realmente con seriedad un nuevo paradigma. Y entonces no es tan fácil, ¿verdad?, entrarle a esa difusión, pero qué bueno, pues hay que comenzar en algo, ¿no? Ese es mi comentario, ya me prolongué. Bueno, mire, a su pregunta sobre el tema de los modelos de desarrollo y los modelos humanos, sí, yo creo que hay un poco de todo lo que usted mencionó, pero si es por tomar modelos de otros países, yo creo que hay una discusión que nos quieren llevar entre que el planteamiento de decir, por ejemplo, porque son como que varias etapas. Una discusión es si, por ejemplo, una explotación minera causa un daño ecológico puro y un ecocidio o no. Y otra discusión es, indistintamente de ese daño ecológico y ecocidio, si se tomase una decisión de extraer los minerales, ¿quién es el que la puede tomar y quién debe ser el beneficiario? Sobre un tema de si una explotación minera a cielo abierto, como la de la mina de cobre de Panamá, causa ecocidio y daño ecológico puro, yo les tengo que concluir, mi investigación así lo concluye, claro que lo causa y es irreversible. Entonces, eso es un primer punto que si vamos a entrar a debatir hay que hacer un programa para eso y cómo la justicia debe de alguna u otra manera alcanzar a quienes causan el daño ecológico puro y el ecocidio. Pero si la discusión tiene que ver con el hecho que plantea el doctor Aurelio Vázquez, de cómo es que entonces vamos los seres humanos, porque irnos a utopías, como usted dice, no nos va a llevar a ningún lado, ya no nos llevó antes, ¿por qué nos llevaría ahora?
Yo pongo ejemplos, solo ejemplos, no estoy diciendo que son los mejores o los peores. Vamos a hablar de Noruega, por ejemplo. ¿Sí? Noruega es un país que tiene una población, cuidado, que inferior a la de Panamá. Nosotros somos un país chiquitito, de entre 5 y 6 millones de habitantes. Noruega tendrá casi 4 millones de habitantes. Al final Noruega tomó una decisión. En el caso de ellos es petróleo. Y Noruega simplemente dijo, a nosotros vamos a extraer nuestro petróleo, entendemos los daños que esto puede causar y vamos a nosotros hacer todo lo posible por minimizarlos y después por mitigarlos y después por compensarlos. Pero además de eso, todo lo que se extraiga va a un fondo soberano propio de Noruega. Punto. El mundo quiere petróleo. Al mundo no le importa realmente, doctor Aurelio Vázquez, por ejemplo, quién es el que le extraiga el petróleo. A nosotros los países latinoamericanos nos meten ese cuento. ¿Me explico? Eso no es verdad. Entonces, si Noruega decidió extraer su petróleo y de una manera muy decente poner alto a los agiotistas, a los explotadores, a los especuladores y decir esto es estatal y se acabó, lo que ha ocurrido en Noruega entonces es que ese recurso natural que ellos extraen bajo las mejores medidas que contamine menos, no quiero entrar en eso ahora mismo porque no tendremos suficiente tiempo, lo que ha ocurrido en esa sociedad es que claro que son capitalistas, ¿sí? Claro que permiten la empresa privada, claro que cada cual tiene lo suyo, pero llegaron y dijeron, espérate, hay cosas que nosotros como sociedad queremos que sean estándar para todos: la educación, la salud, la seguridad social, me explico, la vivienda. Entonces usted va y dice, ay, pero ¿por qué los países nórdicos como Noruega tienen un índice de desarrollo humano pero tienen número uno? Ahí está la respuesta a su pregunta. Lo que pasa es que no quieren decir la verdad quienes no quieren explotar nuestros recursos naturales para enriquecer unos cuantos. Si al final México o Panamá o cualquier país de Latinoamérica decidiera, a eso quiero llegar, ¿sí? Que por su constitución y por lo que indica como Panamá, que es lo que nosotros estamos defendiendo, ¿sí? No se puede en Panamá dar usufructo de los recursos minerales del país a nadie, porque el usufructo, los abogados lo entendemos, es el uso y disfrute de una cosa ajena. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en Panamá no es una discusión de izquierdas o derechas, ¿sí? Incluso no es una discusión del daño ambiental. Creo que estamos claros en que hay un daño ambiental y eso hay que sancionarlo. Pero cuando ya el daño está hecho, como en una mina, tú vas a seguir dándole la potestad de extraer tus minerales y de apropiarse de ellos cuando tu constitución lo prohíbe. ¿Por qué no toman entonces el caso de Noruega? Pues, porque entonces el gobierno de Panamá no llega y dice, espérate, vamos a crear un fondo soberano, los 10.000 millones que estamos extrayendo, porque ahora mismo ya esa mina está como lo que está aquí en el fondo, el Coliseo Romano, en un estado de ruina. Entonces tenemos que ver cómo lo reparamos, no podemos volver al estado normal, entonces tenemos que ir cerrando la mina. Esas son decisiones que así como los noruegos, insisto, puedo mencionar varios países más que han decidido entender que la extracción de sus recursos naturales bajo el principio de la Cumbre de Río de soberanía y libre disposición de sus recursos naturales debe ser de los estados. Entonces lo han puesto al servicio de la población, doctor Vázquez, y lo que ha ocurrido es que esas poblaciones tienen por eso un índice de desarrollo mayor y esos países también han entonces entrado a compensar el tema ambiental. Claro, la decisión puede ser no extraer tus recursos naturales porque definitivamente hay un daño ecológico, pero como usted dice, las sociedades tenemos también que entender que no podemos irnos a utopías, ¿sí? Que no podemos sostener, porque al final, mientras resolvemos el problema del crecimiento poblacional, de la pobreza y lo demás, la gente come, la gente tiene necesidades, entonces es muy fácil para un gobierno entregado que no defiende la propiedad del Estado, que no entiende los conceptos de soberanía, entonces venderle al pueblo, ¿sí? Una idea de que la única forma de resolver el problema del desempleo es abrir una mina, pues, porque la mina va a dar 10.000, 20.000 empleos, pues, y que qué importa el daño ambiental, porque temporalmente vamos, o sea, entonces ese discurso no lo vamos a ganar, ¿me explico? Porque al final el pueblo puede decir, ven acá, doctor Barría, yo creo en lo que usted dice, pero y mientras tanto, ¿cómo pongo la paila y cómo hago, sí, los chilaquiles en la mañana o cómo yo preparo las tortillas en la tarde? Entonces ya llega un punto en el que, aunque uno tenga la razón, aunque uno tenga la verdad a su lado, la realidad cruda y dura de los problemas sociales de un país te caen encima y no te permiten. Entonces Noruega es un buen ejemplo de estudio, pueden haber otros, para que lo que usted está planteando
tenga al menos temporalmente un camino de salida. Mientras ese camino de salida se da, entonces vamos viendo cómo logramos resolver los otros aspectos que nos permitan quizás acercarnos un poco a esa utopía. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, doctor Luis Alexander Barría, por su amplia y acertada reflexión y respuesta que le dio tan puntual al distinguido maestro Aurelio Vázquez Villanueva. Ese caso aquí en nuestro estado es bien común, la explotación de las minas de manera torpe e irracional, y vamos a dar empleos y vamos a, ay, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Destruyendo los suelos, contaminando los ríos, contaminando los lagos, mares. Caray, este tema da para mucho, mucho tiempo. Doctor, pues agradecemos mucho su generosidad para compartir sus experiencias, sus conocimientos sobre estos temas tan interesantísimos que a nosotros nos apasionan. Y tal vez pudiéramos sacar un compromiso a través del doctor José Gilberto Garza Grimaldo y la maestra Paloma de Nova, que podamos hacer el año que entra, no sé, en enero, febrero, de manera virtual, usted estando en Panamá y nosotros aquí, seguir insistiendo como cuchillito de palo, hacer conciencia entre la ciudadanía. Creo que poco podemos hacer en estos tiempos tan críticos, tan difíciles, de tanta crisis de desempleo, de migración, de inseguridad, de contaminación. Híjole, no, se me vienen a la mente muchos temas, pero creo que lo más importante es que no nos demos por vencidos, que no nos derrotemos, sino al contrario, como ya lo decía usted, y esa también ha sido una de mis máximas: conciencia, hacer conciencia. Sé que es muy difícil cambiar el mundo. Bueno, voy a tratar de cambiar yo. Y luego de cambiar yo, con mi ejemplo, que cambie mi familia. Y así sucesivamente que vaya teniendo efecto multiplicativo para hacer conciencia, para preservar la vida. Muchas gracias, doctor Luis Alexander Barría. El Colegio de Abogados se congratula y pues está de manteles largos al recibirle y al escuchar sus experiencias. Agradecemos infinitamente al doctor José Gilberto Garza Grimaldo, quien ha sido nuestro maestro y quien ha sido un promotor incansable de la defensa del medio ambiente, de la defensa de los animales, de la defensa de los árboles, de los seres que no tienen voz. Paloma, te felicito por tu pasión y por tu dedicación y por tu compromiso para con estos temas. A través del doctor Garza, nosotros le vamos a hacer llegar, doctor Luis Alexander Barría, un documento, un diploma, un reconocimiento, una constancia de que estuvo usted aquí con nosotros. El Colegio de Abogados, licenciado Alberto Vázquez del Mercado, Asociación Civil, con número de registro de escritura pública 15.582 y con el lema por la cultura de la legalidad y la equidad, le otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Alexander Barría Moscoso por su disertación con el tema derechos, la defensa de los derechos de la naturaleza a través del foro de opinión jurídica que se transmite con la asesoría y protección del Colegio de Abogados, licenciado Alberto Vázquez del Mercado, Asociación Civil. Defender la tierra es defender la vida. La tierra es un ser viviente. Firman su servidor Álvaro Adame Arcos, el doctor José Gilberto Garza Grimaldo, el doctor Víctor Manuel Arcos Vélez y el doctor Aurelio Vázquez Villanueva. Se lo hacemos llegar, doctor, a través del maestro José Gilberto Garza Grimaldo. Y Paloma, igual va a haber un agradecimiento para ti. Muchas gracias. Le queremos aquí en México, reconocemos a su país como un país hermano,
regrese y dígales que aquí hay gente comprometida, gente con convicción y gente con conciencia como el doctor José Gilberto, como Paloma de Nova, y nosotros que tratamos de seguir su ejemplo. Muchas gracias. Que tenga muy buenas noches, licenciado doctor Luis Alexander Barría, y que tenga un feliz retorno a la hermana patria de Panamá. Que tengan buenas noches. Y ustedes, amigos, muchas gracias que nos siguieron en el programa Foro de Opinión Jurídica. Les mandamos un abrazo y un aplauso y un saludo hasta todos los amigos de Panamá. Gracias a Rosita de Atlanta que nos hizo el favor de mandar mensajes, al Estado de México, al Tlanepantla y a todos los seguidores. Muchas gracias. Esta ha sido la opinión de nosotros. La opinión más importante es la de usted. Que tenga buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.